Bueno, un saludo hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de Evangelios Sinópticos centrados en el Evangelio de San Lucas. Hoy nos toca estudiar el capítulo 5 y lo más relevante de este capítulo es el llamado, las primeras vocaciones, los primeros discípulos del Señor. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Los invito a que invoquemos juntos al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues los invito a seguir en la traducción de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén, el capítulo 5 del Evangelio escrito por San Lucas. Capítulo 1, versículo 1, perdón, capítulo 5, versículo 1. Estaba él a la orilla del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Vamos a analizar un poco, a profundizar un poco en cada versículo. Estaba a la orilla del lago de Genezaret. Pocas veces es llamado así, pero es el mismo cuerpo de agua, o sea, el mar de Galilea, el lago de Genezaret, eh, es el mismo lugar, es la orilla muy probablemente de Cafarnaúm, porque Pedro vivía en Cafarnaúm, Juan y Santiago en Bethsaida, son poblados muy vecinos, vaya, o pudieran confundirse con una misma población. Y vio dos barcas, o sea, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Vamos a fijarnos muy bien en este detalle. Las barcas ya estaban en la orilla y los pescadores estaban lavando las redes. La pregunta es, ¿qué le lavaban a las redes? Porque más adelante vamos a ver que no habían pescado nada. Subiendo, bueno, inevitable, a mí me gusta mucho ir de pesca, hace tiempo que no voy, pero solíamos ir cada fin de semana, un grupo de amigos, y el que no sacaba, pues era la burla, ¿no? Era la burla, el que no sacaba nada en esa noche, si todos los demás sacaban, siempre había uno que no se le prendía nada. Y pues era motivo de bullying, ¿no? Así le dicen hoy a la carrilla, era la burla. Eh, pues yo me imagino a estos pescadores. Lávale Pedro, lávale Simón, lávale, lávale, lávale Andrés, lávale Santiago, lávale Juan, no sé qué se den cuenta que no hemos sacado nada. Subiendo Jesús a una de las barcas que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Fíjense bien que las primeras enseñanzas, desde sus primeras enseñanzas, Jesús lo hace desde la barca de Pedro, sentado en la barca de Pedro. Hermanos, cuando ustedes vean el Papa que esté al frente de la iglesia en cualquier momento de su vida, porque ahorita es el Papa León, antes de él fue Francisco, antes Benedicto, antes Juan Pablo, antes otro Juan Pablo, antes Juan, el, el que nos toque,
es el sucesor de Pedro. El que nos toque usa la cátedra, la silla, el trono de Pedro. Y desde ahí, desde el trono de Pedro, desde la barca de Pedro, desde sus primeras predicaciones, Jesús extiende la palabra. Y pues desde la barca de Pedro se alejó un poco de tierra, se alejó un poco de tierra. Eso también tiene un simbolismo significativo. Eh, ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado, hermanos, que se quedan en la orilla? Es decir, que no profundizan. A Jesús le gusta la profundidad. Aléjate un poco de tierra. Incluso más adelante le va a decir, brega mar adentro, boga mar adentro. Necesitamos ir a la profundidad. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Notemos que Jesús deja a la muchedumbre para estar con aquellos que van a ser sus discípulos. Jesús atiende a todos, pero tiene un tiempo especial y en cada parte del Evangelio lo vamos a encontrar en que los cuatro evangelistas nos marcan mucho los momentos en los que Jesús se dedica a la muchedumbre y en los que Jesús dedica su tiempo y su enseñanza a los que son sus cercanos, sus discípulos. Y aquí te invito, mi hermano, a que tú busques el lugar que a ti te corresponde. ¿Eres muchedumbre o eres uno de los cercanos? ¿Todavía eres muchedumbre o ya puedes ser parte de los discípulos? Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Eso contestó Pedro. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de Pedro? ¿El pescador soy yo? ¿Tú me vienes a decir a mí a dónde tirar las redes? Yo tengo toda mi vida montado en esta barca, navegando en este lago. Yo sé dónde están los peces, dónde se esconden. Y viene un extraño que es un obrero, que es un cantero, que trabaja la piedra, la madera, a decirme cómo pescar. Ese hubiera sido el pensamiento humano de Pedro, pero algo hay en ese hombre que está hablando con Pedro que llama a la obediencia. Y Pedro le dice, no hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu palabra echaré las redes. Está como cuando algún hermano de alguna otra congregación o denominación cristiana me pregunta, pero ¿cómo es posible que tú creas en la presencia real de Jesús en la hostia, dicen ellos, en la Eucaristía? Pues por una simple y sencilla razón, porque Él lo dijo, por eso lo creo, porque todo lo que ha dicho es verdad. Pedro en ese momento entiende que la palabra de Cristo tiene un valor superior y le dice, en tu palabra echaré las redes. Y nosotros como servidores, hermanos, pues estamos llamados igual a tirar las redes. Los del MFC entienden muy bien ese concepto, porque incluso una de sus actividades así la llaman. Nosotros estamos llamados a tirar las redes, echar las redes. ¿Y cómo las echamos? No, pues es que con todo lo que yo sé, con todo lo que yo entiendo, con todos los cursos que he tomado, con todo el tiempo que tengo en la parroquia fulana, con el ministerio que me fue asignado. No. Por la palabra del Señor. Nosotros debemos de tirar las redes confiando no en lo que somos, sino en la palabra del Señor. Y haciéndolo así, pescaron una gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con romperse. Que conste que amenazaban, en ningún momento se rompieron. ¿Qué tantos peces habrán sido? No sabemos, dice una gran cantidad, de modo que las redes amenazaban con romperse.
una gran cantidad. Perdón, quería revisar si estamos de verdad en vivo porque traté de encontrar el video en Facebook, no lo pude ver. Si alguien lo ve, por favor me confirma. Ahí estamos, ya lo estoy viendo. Ya lo tengo visto. Ok. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Primero eran las redes a reventar y después eran las barcas llenas, pero ninguna red se rompió y ninguna barca se hundió. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas a las rodillas de Jesús diciendo, Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Lucas lo llama Simón Pedro porque Lucas ya lo conoce, ¿no? En este momento aún nadie le decía Pedro. O sea, Lucas le está dando el título por el que lo conoce, porque ya Lucas ya sabe que Simón es Pedro, es la piedra sobre la que Jesús edifica la iglesia. Y cayó de rodillas a los pies de Jesús. ¿Qué acaba de presenciar Pedro? Para él, hombre de mar, hombre del agua, pescador, pues la mejor pesca de su vida, una pesca milagrosa porque habían bregado toda la noche, no habían sacado nada, y en un instante, por la palabra de Jesús, obtienen la mayor pesca de sus vidas. Estamos ante un milagro. ¿Cuál es la reacción de Pedro ante un milagro? Es caer de rodillas y reconocerse pecador. Muy de cuaresma el tema, hermanos, muy de cuaresma. Estamos en el tiempo de reconocer delante de Dios nuestro pecado. Pues el asombro se había apoderado de él y de todos de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí viene una misión en el Evangelio de San Mateo, en uno de los sinópticos. eh, la frase es, no es en el momento de la pesca, es cuando Jesús les hace aquella pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a dar sus opiniones. Y cuando llega al final, Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que había de venir. Dichoso tú, Simón, bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre Celestial. Por eso te digo que en adelante te llamarás Pedro, y sobre esta piedra he de edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. En esos momentos en el que sabemos que Simón recibe una misión por parte de Jesús, porque el nombre es misión, y la misión es ser la piedra sobre la que se construye la iglesia. Y hay algo bien hermoso que sucedió en la historia, no recuerdo en qué papado, si fue con Juan 23 o con Pablo VI, hubo unas remodelaciones en el altar mayor de la Basílica de San Pedro, y durante las remociones de escombro encontraron en las grutas, ahí en las catacumbas,
en construcciones que están debajo de la actual Basílica de San Pedro, encontraron el altar anterior de la basílica que construyó Constantino y debajo del altar encontraron un osario, es decir, un, un monumento que contenía los huesos de un hombre con una inscripción que decía, aquí está Pedro. Y mandaron llamar a una de las arqueólogas más prestigiosas, arqueóloga forense de ese momento, y analizó los huesos y empezó a dar la descripción después de terminar su estudio. Un hombre, varón de aproximadamente 60 años, tiene huellas de tortura, tiene huellas de haber sido colgado de los pies y clavado también de las manos, es decir, ella habla de una crucifixión inversa, es decir, con la cabeza hacia abajo y le dice al Papa en turno, por lo cual yo creo que estos son los huesos de Pedro. Así es que literalmente la Basílica de San Pedro está construida sobre los huesos de Pedro, como la iglesia está construida sobre la persona de Pedro. Cristo es el arquitecto, Cristo es la piedra angular, sobre Pedro la construyó. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Y esto es un llamado, hermanos, y también un cuestionamiento a mí como cristiano. ¿Qué estoy buscando de Dios? ¿Estoy buscando a Jesús? ¿O estoy buscando sus milagros? ¿Quiero seguir a Jesús? ¿Quiero seguir a Jesús? ¿O quiero sus milagros? Porque ellos recibieron el milagro de su vida. ¿Y sabes qué hicieron con ese milagro? Con el milagro más grande con el que habían esperado toda su vida. Lo dejaron. Dejaron el milagro que habían recibido para seguir al hacedor de milagros, para seguir a Jesús de Nazaret. Dejaron la barca, dejaron los peces, dejaron familia, dejaron todo para seguir a ese hombre que los llamó, para ser los pescadores de hombres. Y terminamos esta perícopa del llamado de los primeros discípulos. Y yo creo que la meditación que nos debe de quedar es aquel momento en que yo sentí el llamado de Jesús. Aquel momento en que yo sentí el llamado de Jesús. Aquel día en que sentí que Jesús puso su mirada en mí y me llamó a seguirlo. Y aquel día en que me dio una misión. No sé, la misión de ser catequista, la misión de ser esposa, esposo, la misión de ser padre, la misión de ser ministro de la Sagrada Comunión, la misión de ser médico, contador, empresario, astronauta, lo que te haya llamado el Señor, tú debes de tener muy claro aquel momento en que sentiste esa vocación. Que de eso nos sirva esta perícopa que acabamos de terminar. Vamos a pasar en el mismo capítulo, el versículo 12. Sucedió que estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra que, al ver a Jesús, se echó rostro en tierra, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a analizar qué es un leproso, porque a nosotros nos dicen un leproso y pues aquí ni los hemos visto, ¿no? ¿Qué será eso? Eh, pues yo conozco algunos que están roñosos, pero leproso no me ha tocado. La lepra es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que provoca la muerte de células no solo de piel, sino de músculo y nervio, de carne, pues. Se va muriendo, se va pudriendo, el enfermo de lepra pierde incluso la sensibilidad, deja incluso de tener dolor, es altamente contagiosa, en la actualidad es curable, en la actualidad, pero en ese momento, en tiempos de Jesús, era muy difícil tratar y curar la lepra. Y más aún, estaba condenada ritualmente. Es decir, bíblicamente la lepra tenía una condena. Aquel que se contagiaba de lepra
era segregado. Se creía que era merecedor del castigo divino de haber recibido esa enfermedad. Entonces se le prohibía la entrada a las ciudades, tenían que vivir fuera de las ciudades. Obviamente no podía participar en el culto en el templo ni asistir a la sinagoga. Es decir, quedaba excomulgado de la religión judía. Un leproso era un apestado. Eso era, literalmente era un apestado. Y dice el libro del Levítico que todo aquel que contraiga lepra se vestirá con harapos y ha de ir gritando por el camino, leproso, leproso, leproso. Con el tiempo sustituyeron eso por colgarse un cencerro, entonces cuando la gente escuchaba el clan, 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 hoy los usan para que no se pierdan las vacas, ¿no? Pero los leprosos se lo ponían para que supiera la gente que no debían acercarse a ellos porque podían no solo contagiarse, sino quedar impuros para el culto ellos también, porque tocar un leproso te hacía impuro también a ti. Pues este tipo de personas se acercó a Jesús, se echó rostro en tierra, no lo tocó. Él sabía que él era impuro y que no debía tocar a Jesús. Y le dice, Señor, si quieres, puedes curarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Al instante desapareció la lepra. Este es un acto de Jesús, es un acto de rebeldía contra la estricta ley judía, contra los 600 y tantos mandamientos, creo que eran 613 mandamientos de la ley judía, porque estaba prohibido tocar a un leproso. ¿Qué nos enseña Jesús? Que por encima de la ley está la misericordia, por encima de la ley está el amor. Y este hombre no tiene amor, este hombre no lo toca a nadie. Este hombre ha sido rechazado, segregado por su familia, por su ciudad y por su religión. Pero Jesús no. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante desapareció la lepra. ¿Cuál será la lepra con la que vengo cargando yo? Bueno, con la que vienes cargando tú. Yo medito en lo mío, tú en lo tuyo. ¿Qué lepra es esa con la que vengo cargando? Ese acto que me convierte en impuro, que me aleja de mi familia, que me aleja de Dios, que me aleja de mi religión. ¿Qué será eso con lo que yo vengo cargando? ¿Esa acción de vida? Probablemente de mi pasado, pero probablemente también de mi presente. ¿Qué será? Hermano, lo que sea, déjate tocar por Jesús. Jesús no te tiene asco. Hayas hecho lo que hayas hecho, estés en la situación que estés, Jesús no te tiene asco, porque a Jesús mi lepra más puerca y asquerosa no lo puede contaminar. Él es el santo de los santos. El acto más horrendo que yo haya realizado en mi vida no puede ensuciar a Jesús. Cuando yo dejo que Él extienda su mano y me toque y escucho las palabras que me dice, quiero, queda limpio, ¿sabes dónde las escucho, hermano? Las escucho cuando el sacerdote levanta su mano y dice, por el poder que me confiere la iglesia, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué delante del sacerdote? Pues por el siguiente versículo. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie. Y añadió, vete, muéstrate al sacerdote
y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. En otra traducción dice, para que quede constancia, para que quede constancia. Y así cuando los ángeles vengan, hermanos, a separar el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos, cuando los ángeles vengan a guardar el trigo en los graneros y vengan a mandar al fuego a la paja y al tamo, en ese momento tú vas a tener un certificado, una constancia, un testimonio de que Jesús te perdonó. ¿Cuál va a ser esa constancia, hermano? Ese testimonio, tu confesión. Tu confesión delante del sacerdote. Vete, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación. Su fama se extendía. Bueno, asunto importante, le digo, no, no andes diciendo que te tenté y te curé, viejo, porque yo no me ensucié contigo, porque soy el Hijo de Dios, pero la gente es hablantina, la gente es habladora. Entonces, cuando sepan que yo toqué un leproso, ya no voy a poder entrar a la ciudad, porque ritualmente quedé impuro. Su fama se extendía cada vez más, y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. En el Evangelio de San Marcos dice que el leproso fue y le dijo a todo mundo, y Jesús ya no podía entrar a las ciudades. Entonces, afuera de las murallas de las ciudades, se ponía a predicar y a hacer curaciones. Pues toda la gente se agolpaba para escucharlo, para ser curados, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Aquí hay otra cosa que aprender, hermanos. Por encima de la multitud y la fiesta, por encima de los momentos de gozo y de alegría, y cuando bailan el granito de mostaza y el rayo que cae y no sé cuánto, por encima de eso están los momentos de oración, los momentos de soledad, los momentos de silencio. Solo es tú y yo, Señor, solo es tú y yo. Yo te miro y tú me miras, yo me dejo mirar por ti. Tú me hablas, yo te escucho, Señor. Un día que estaba enseñando, había algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. Un día estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Jerusalén. ¿Qué andaban haciendo los de Jerusalén? Para los de Jerusalén, los de Galilea eran inferiores, porque fueron desde toda Judea, de toda Galilea y Judea y de Jerusalén, porque recorrieron 200 kilómetros algunos para llegar a conocer a Jesús. Y además el Señor, el poder del Señor le hacía obrar curaciones. Pues fueron por lo mismo por lo que Moisés se acercó al monte Sinaí. ¿Por qué se acercó al Sinaí, al Horeb, Moisés? Porque vio una zarza ardiendo que se quemaba, ardía y no se consumía. Y obviamente eso provocó su curiosidad. ¿Por qué estos fariseos fueron de todas partes a escuchar a Jesús? Pues porque ya se había despertado en ellos la curiosidad. Pero hay una curiosidad que es sana y hay una curiosidad que no recordemos los primeros dos capítulos de este Evangelio de Lucas, en donde Zacarías tiene una curiosidad insana, porque le dice el ángel, por haber dudado,
quedarás mudo hasta que nazca el niño. Y María tuvo una curiosidad sana. La pregunta fue la misma, si ustedes la recuerdan. ¿Cómo podrá hacer esto? Si mi mujer está vieja y yo también. ¿Cómo podrá hacer esto? Pregunta María, si yo no conozco varón. ¿Cuál es la diferencia? El ángel castiga a Zacarías porque la pregunta la hace sin fe, pero María, su curiosidad no la lleva a perder la fe, tanto que Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice, dichosa tú porque has creído. Estos tipos tienen curiosidad. ¿Será una curiosidad sana o una curiosidad insana? En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él, pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron al techo, le bajaron con la camilla y a través de las tejas. En Lucas dice tejas y en Marcos dice que rompieron la paja. Lo que pasa es que Lucas en su pensamiento trae las casas con construcción estilo griego y Marcos trae en su pensamiento las casas con construcción estilo israelita, que los techos eran de paja, más frescos, pues. Pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio, delante de Jesús. No dice cuántos amigos eran, cuántos hombres eran, nada más dice que unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico. Yo quiero imaginarme que son al menos cuatro, porque pues una camilla se carga muy cómodamente entre cuatro, pero igual se puede cargar entre dos. ¿Cuántos amigos habrán sido? ¿Cuántos amigos tengo yo de verdad? Decían los viejos, procura tener al menos cuatro amigos porque si no, no vas a tener quien te entierre. O sea, se necesitan al menos cuatro para cargar un féretro, un ataúd. ¿Cuántos amigos tengo yo, verdaderos amigos, que me lleven delante de Jesús, que me pongan delante de Jesús? Hay un pasaje muy bonito en la escritura, en el libro de Job, cuando llegan a visitarlo sus amigos. Job está en la desgracia, está en la depresión, está cubierto de polvo y ceniza, sentado en ceniza haciendo penitencia, llorando de dolor, enfermo, dice que se tenía que rascar las llagas con unas piedras lajas. Es un momento muy, muy difícil de la vida de Job, ha perdido sus bienes, su familia ha perdido todo. Su esposa le dice, ya muérete, maldice a Dios y muérete, le dice a la mujer, o sea, ha perdido también el amor, no ha perdido todo, pero ¿saben qué no perdió? A sus amigos, porque llegan sus amigos y se sientan con él y no dicen nada. Ven que Job está ayunando y ayunan con él. Ven que Job está en silencio y hacen silencio con él. Ven que Job está sentado en polvo y cubierto de ceniza y hacen lo mismo. No dicen nada, nada, nada. Simplemente le dan su compañía. Más adelante se pone interesante la conversación con ellos, pero en sus primeros momentos son los mejores amigos, esos que te acompañan, que que no te reclaman, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste aquello? Es que tú te lo ganaste, es que no, se sentaron con él, tú estás sufriendo, yo no puedo sufrir lo mismo que tú, pero puedo sufrir contigo, entonces te puedo acompañar. Se llama empatizar. Es decir, me pongo en tus zapatos, me pongo en tu lugar, trato de sentir lo que tú sientes, te doy mi solidaridad.
¿Cuántos amigos tendremos, hermanos? ¿Tú cuántos tienes? De verdad, amigos que te lleven a Cristo, no aquellos que te alejan de Cristo, que el compadre que te invita a la borrachera y a la carne asada y al congal y todo ese no es tu amigo, es compañero de parranda. Un amigo que de verdad quiere tu salvación. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, antes de decir lo que dijo, que conste que no está viendo la fe del paralítico, está viendo la fe de los amigos. Y ese es el poder de la intercesión, hermanos. Siempre nos va a decir que sí el Señor cuando hagamos intercesión. Pues no, porque pues, para eso es Dios, ¿no? El que debe aceptar la voluntad soy yo. O sea, no se trata de que Dios acepte mi voluntad y Dios rece y hágase, Javier, tu voluntad. Soy yo quien debo decir, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi fe? Cuando hago oración de intercesión, ¿qué fe le manifiesto al Señor? ¿Una fe tímida o una fe intrépida? Porque estos tuvieron una fe intrépida. No les importó nada. No les importó romper un techo ajeno. No les importó invadir una propiedad. ¿Qué les importaba? Su amigo. Les importaba su amigo ponerlo delante de Jesús porque ellos sabían que Jesús lo podía salvar. Bueno, pues viendo Jesús la fe de ellos, ojalá viendo mi fe, también, también salve a otros el Señor cuando yo interceda por ellos. Te lo pedimos, Señor. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Nótese lo primero que hace Jesús. Los amigos esperan, y el paralítico también, una curación física. ¿Qué hace Jesús primero? Una curación interna, una curación interior. Cada pecado que cometemos en la vida, hermanos, es una herida, una llaga, y yo soy una llaga en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo, pecador, confieso ante todos ustedes que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y fue por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que son mis amigos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y espero que Jesús, mirándome como miró aquel paralítico, me mire a mí, te mire a ti y diga, hombre, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué pecados? Pues lo que cometiste hoy, los que cometiste en el día, hace unas horas, en la semana, el mes pasado, en el año, en lo que va del año, el año pasado, en tus chorrocientos años de vida, no sé cuántos tenga cada quien. Pues venimos cargando un cúmulo de pecados que si nos pusiéramos a escribirlos, hermanos, nos pasaría lo que con los milagros de Jesús. No habría libros que pudiera contener la tierra. No sería suficiente. Tus pecados, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Nótese que no hablaron, solo lo pensaron. Pero Jesús, que no necesita
las palabras, Jesús que conoce el corazón de cada hombre y conoce nuestros pensamientos, contesta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Y al instante levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. Importante que Jesús no haya dicho para que vean que el Hijo de Dios tiene poder de perdonar los pecados. No, no usa su título divino. ¿Sí? Para que vean que el Hijo del Hombre, que sí es Dios, pero también es hombre, o sea, yo te estoy perdonando como hombre. Tengo el poder de perdonar los pecados porque soy Dios, pero yo te estoy perdonando como hombre. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Y bueno, pues el paralítico se levantó, tomó la camilla como le dijo Jesús, y yo me imagino que cada que veía la camilla, el resto de su vida, cada que veía la camilla, recordaba el tiempo que había estado en ella. Una receta, pues cuando se nos está inflando el ego, hermano, que no es lo mismo no es lo mismo elevar la autoestima que inflar el ego. Cuando está inflamado nuestro ego, habría que voltear a ver nuestra camilla. Pues sí, ahorita que vengo a la iglesia me confieso y comulgo y hago oración y rezo el rosario y siento que me están saliendo alitas y cuando veo el espejo siento que algo brilla encima de mí. Bueno, a mí sí me brilla por la pelonera, pero los que tienen pelo pues sienten como una aureola, ¿no? Ya estoy en santidad. Espérate, hermano. Hay que voltear a ver nuestra camilla. ¿De dónde venimos? ¿Qué éramos antes de Jesús? Sí, levántate, anda, pero toma tu camilla. Voltea a ver lo que eras. Tenemos que voltear a ver a dónde nos llevó el pecado. ¿Por qué tenemos que voltear a verlo? Para evitar volver al mismo lugar. Pues se fue a su casa, se fue glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Dice San Marcos, el Evangelio de San Marcos dice que estaban admirados de que Dios hubiera dado a los hombres ese poder. ¿Cuál poder? ¿El de levantar el paralítico o el de perdonar los pecados? Porque recordemos que la primera sanación y la más importante de las dos sanaciones que recibió aquel hombre fue el perdón de sus pecados. Hermano, una muy buena confesión esta cuaresma. Buena, profunda, sincera, arrepentida, con dolor de los pecados, con propósito de enmienda. Déjese sorprender por cuánto amor nos tiene Cristo. Déjese sorprender. Permítale al Señor que nos sorprenda con su misericordia. Terminamos esta película y pasamos a la siguiente, que es la vocación de Leví, más conocido como San Mateo. Eh, su nombre judío es Leví. Mateo es apodo. Mateo el publicano. Versículo 27. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Puse como imagen, bueno, esta imagen que ustedes están viendo es de una serie que se llama, no me acuerdo cómo se llama.
pero es parte de la super serie que hicieron algunos hermanos separados que se llamó La Biblia, pero de ahí sacaron una película que creo que se llamaba Jesús. No me crean, pero me imagino que la mayoría de ustedes la vieron porque la publicaron mucho en todas las plataformas y en televisión abierta. Y, y es una de las escenas más bonitas. No me gusta mucho la serie, no me gusta tanto el personaje de Jesús que hicieron, pero esta escena en particular a mí me gustó muchísimo. El llamado a Mateo, la expresión del actor que hace Mateo, el llanto en sus ojos, un verdadero arrepentimiento, un verdadero dolor por sus pecados. Y cómo habrá sido? O sea, pasa Jesús, te ve a los ojos, abre la boca y te dice, sígueme. ¿Cómo habrá sido para que, dejándolo todo, se levante y lo siga? ¿Qué era todo? Pues trabajo, riquezas, porque era un hombre rico. Y Jesús le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Cómo habrá sido esa mirada? ¿Cómo habrá sido esa voz? ¿Cómo fue la tuya, hermano? ¿Cómo fue tu llamado? Cuando estabas en el pecado, chapoteando en el pecado, en el lodo, y de repente escuchas la voz que te dice, sígueme. La pregunta es, ¿qué te quita Jesús cuando te llama? Porque muchos tienen miedo de seguir a Jesús porque piensan que Jesús les va a quitar algo. Vamos a ver a dónde siguió Mateo a Jesús. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Entonces Jesús le dice, sígueme. ¿Y a dónde siguió Mateo a Jesús? A su propia casa, o sea, la casa de Mateo, de Leví. Jesús no se lo llevó a un lugar extraño. ¿Y de quiénes se acompañó? Pues de sus amigos. Jesús no le quitó ni su hogar, ni su casa, ni sus amigos. Jesús fue a la casa del hombre pecador y con sus amigos pecadores se sentó a comer. Leví ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En ningún momento se atrevieron a hablar directamente con Jesús. Luego los discípulos, ¿no? Luego la iglesia, hay que atacarla. Les respondió Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. ¿Usted es pecador, hermano? Jesucristo ha venido por usted. Yo cada que leo esto me siento muy contento porque Jesús vino por mí. Porque yo no soy sano, yo soy enfermo, yo soy de los que están mal. Yo quiero el llamado de Jesús. Ellos le dijeron, los fariseos, que no habían aceptado la predicación del Bautista, le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Eso es un acto de hipocresía. Están diciéndole a Jesús que Juan y sus discípulos ayunaban como los discípulos de ellos, cuando ellos jamás aceptaron ni a Juan, ni a sus oraciones, ni a su predicación, ni a los discípulos. Nada más hay que leer la predicación de Juan. Hipócrita raza de víboras, ¿quién les dijo a ustedes? Como cuando hay. Jesús les dijo, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces
ayunarán en aquellos días. Nosotros no entendemos mucho esto porque pues las bodas aquí no son como allá, pues. Allá las bodas eran señoras fiestas. O sea, la fiesta de una boda duraba 7 días. Imagínense el drama en las bodas de Caná, que el primer día se acaba el vino. Pero no ha terminado el primer día y se acaba el vino. La boda era un pachangón. ¿Y a quién celebraban? Al novio. Todos los amigos del novio hacían danzas todas las noches para alegrarse con el novio, porque iba a formar una nueva familia. Pero dice Jesús que días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquellos días. Habría que leer el libro de Tobías, hermanos, donde una mujer de nombre Sara se había casado 7 veces y había un demonio de nombre Asmodeo que en la noche de bodas asesinaba al esposo de Sara. Los 7 esposos que había tenido Sara no habían podido consumar el matrimonio. Entonces, Sara era una mujer que vivía en un constante luto, una mujer por siempre viuda. Nosotros con el novio aquí no podemos ayunar, hermanos. ¿Cuándo se nos permite el ayuno? En este tiempo en que sabemos que el novio nos será arrebatado. Porque lo sabes, ¿verdad, hermano? Nos va a ser arrebatado. Porque la Pascua no es para recordarla, hermano. La Pascua es para vivirla. Usted y yo vamos a vivir en los próximos días, nos estamos preparando para ello, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los que fueron hoy al hospital a rezar, ¿qué rezaron, hermanos? Los misterios dolorosos, la agonía de Jesús en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino del Calvario con la cruz a cuesta, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso no es para que nos acordemos, eso es para que lo vivamos. Ya vendrán días después de la resurrección en que no ayunaremos. Ahorita estamos en tiempo de preparación. Les digo también esta parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echarle un remiendo a uno viejo. De otro modo, desgarraría el nuevo al viejo y no le iría el remiendo del nuevo. Em, bueno, pues ahorita todas las telas, la mayoría de las telas, o son prelavadas o son sintéticas y no se encogen, pero cuando yo era chamaco y me compraba un pantalón, cuando me compré mi primer pantalón Levi's original, porque ya trabajaba yo, eh, me lo compré y me lo lavó mi mamá, y después que me lo lavó, ya no me quedó, porque se encogió. Y aprendí que la próxima que comprara un pantalón de esos de botoncitos en lugar de zipper, tenía de esos que eran tiesos, 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 tenía que comprar una talla adelante. Ya después los empezaron a vender ya lavados para que no se encogieran. Pero cuando estábamos chamacos así era. Entonces, si usted corta una tela de un vestido nuevo, para hacerle un parche a un vestido viejo, primero hay un muy mal negocio, porque va a echar a perder el vestido nuevo que estaba roto para arreglar, como decimos por acá, es echarle dinero bueno al malo. Y además, en la primera lavada, esa tela nueva va a encoger y entonces lo que va a hacer en la tela vieja va a ser un agujero más grande que el que ya tenía. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los pellejos, el vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse
en pellejos nuevos. ¿Qué tanto está hablando de nuevo y viejo el Señor, de nuevo y viejo, de nuevo y viejo? Es que si usted exprime las uvas, de las uvas sale jugo. Cuando empieza el primer fermento se llama mosto. Entonces es el momento de guardarlo en odres. Hoy lo guardan en barricas, ¿no? En barricas o en soleras, en unos toneles ahí muy bonitos de madera. Quienes han ido al Valle de Guadalupe habrán tenido oportunidad de entrar a alguno de los viñedos y es toda una experiencia ver cómo se fabrica y se almacena el vino. Pero estamos hablando de un tiempo en el que el vino se guardaba en odres, o sea, bolsas de cuero. Entonces, el cuero viejo no puede soportar los gases producidos por la fermentación porque el cuero viejo no se estira. El pensamiento viejo, hermanos, tampoco se estira. El pensamiento viejo tampoco se estira. En este caso, en el diálogo con los fariseos, Jesús está trayendo una novedad, la novedad del Evangelio, pero ellos son cueros viejos, son pellejos viejos, inflexibles. Y como no son flexibles, se están rompiendo. Hermanos, la acción del Evangelio es siempre nueva y cada hermano que usted vaya a tocar con la luz de la palabra de Dios, cada hermano es un odre nuevo. Llévele usted un vino nuevo y sea usted también un cuero nuevo, porque cada vez que usted proclame la palabra de Dios a alguien, usted también se está renovando. Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo porque dice, el añejo es el bueno. Cuando usted ya tiene una fe consolidada, hermano, cuando entiende que que el Evangelio es novedoso por sí mismo, qué buena noticia. Usted no necesita que le hagan payasadas en una misa. Usted no necesita que le pongan globos, que le bailen, que le canten. Ni siquiera necesita un gran sermón. Usted lo que necesita es el Señor, estar delante de Él, porque ese vino añejo de su fe ya consolidada, ya firme, ese es el bueno, ese es el vino bueno. Y terminamos pues hermanos, este capítulo 5 del Evangelio escrito por San Lucas. Los que vayan a ir a la Sagrada Familia, los ejercicios espirituales, espero poder verlos por allá, es mi plan asistir ahorita en la noche. Pati está malita, ya no creo que vaya, pero ojalá nos veamos por ahí, nos saludemos. Por lo pronto les sigo dejando las clases por este medio. Que Dios los bendiga. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén.